Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Hernández Cancino. Estudió en la Universidad Tres Culturas en la licenciatura de Contaduría y Finanzas. Este es un proyecto para la materia de interpretación de textos y contextos. Ok, para mí es importante hablar de este tema porque es algo que yo viví, es una experiencia que ahora la puedo contar porque es algo que ya superé, ya pasé y hoy en día estoy más aliviada con ese tema. Viví situaciones que jamás creí que iba a vivir y realmente que a nadie se las desearía, pero como adolescentes, a veces creemos que ya lo sabemos todo, cuando en realidad no sabía absolutamente nada. Ok, empezaré definiendo qué es un adolescente. Un adolescente es aquella que tiene entre 10 y 19 años de edad. Es un periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y antes de una edad adulta. Estamos en un periodo de transición de pasar de niño a adulto, donde también nos estamos descubriendo a nosotros mismos, a la sociedad, el entorno en el que estamos viviendo y ver la manera en que pues nosotros empezaremos a hacernos cargo de nuestra vida. Y el embarazo adolescente es aquel que se produce entre dicha edad, donde pues hay diferentes puntos de vista de la sociedad y a eso se le suman consecuencias que son muy graves al ser una adolescente y estar embarazada, porque hay problemas con la familia, contigo mismo, con la sociedad. Puede haber enfermedades de transmisión sexual, el abandono escolar, que pues es algo que a mí me pasó. Entonces, sabiendo pues esta introducción a lo que pues es la combinación de un adolescente y el embarazo, les voy a contar mi historia. Yo fui mamá a los 14 años, un día antes de cumplir 15 nació mi bebé. Yo me embaracé 2 meses después de que me junté, porque primero me junté. Gran equivocación, pero lo hice. Me junté y a los 2 meses resulto embarazada. Pues yo no me entero que estoy embarazada hasta que tengo 4 meses de embarazo, hasta que ya tenía 4 meses de gestación mi bebé. Entonces, pues, y entre ese tiempo que estoy embarazada pasaron demasiadas cosas, como es vivir en pareja. Muchos problemas, muchos desacuerdos, porque pues pues prácticamente niño y yo también. Entonces, había muchos roces. Pues yo me escapé de mi casa, entonces mis papás pues no sabían de mí, así fue casi durante todo mi embarazo. Mis papás no supieron de mí. Al principio sí me buscaron, pero pues ya después no. Entonces yo me la pasé con él, nos íbamos viviendo de un lado al otro, pues él era un niño y pues casi no conseguía. Entonces yo me embarazo, me la paso muy triste, me la paso así real. Yo no disfruté el embarazo. Ay, no, hasta es algo como que tengo bloqueado en mi cabeza porque realmente casi no me acuerdo del proceso de mi embarazo. Entonces, sí me acuerdo de citas en el doctor a las cuales asistía sola, porque pues, puedo decir que al papá de mi bebé casi no le interesaba. Entonces, yo iba sola, entonces veía a las demás mamás, a las demás señoras ahí con su pareja y todo, y yo pues ojalá fuera yo, ¿no? Pero no fue el caso. Entonces, y otra cosa, en el lapso en el que estuve embarazada, pues como peleaba con el papá de mi hija, pues él llegó a golpearme estando embarazada, pero pues no hacía nada que podía hacer. No sabía que lo podía denunciar, no sabía que alguien podía ayudarme en ese entonces, así que lo dejaba pasar. Sí traté de irme, pero pues como no tenía dónde ir, entonces solo me salía, él iba a buscarme y cuando me encontraba, pues ya regresaba. Entonces fue un círculo de estar así y así. Peleaba, pegaba, me iba a la calle y realmente perderme un rato y pues ya él me encontraba y regresaba. Entonces
Pero 2 meses antes de que mi bebé naciera, mis papás me contactan. Y realmente fue un alivio, porque no tenía nada, no tenía nada. Bueno, entonces yo vengo a ver aquí a mis papás, mi mamá cambió muchísimo, se veía bien, pero yo la veía y no era mi mamá. Bueno, yo vengo a verla, mi mamá cambió muchísimo, enflacó, mi papá se volvió más alcohólico, ya era alcohólico, pero, o sea, sí tomaba, pero llegó al punto de todos los días y sí era algo que cuando lo vi me dolió. Porque además de eso, mis papás se separaron en ese tiempo en el que yo me fui de casa. Mis papás se separaron. Entonces, pues lo pienso y pues sí, me digo, fue mi culpa. Aunque a ellos me dicen que no, ¿verdad? Pero pues sí tuve un poco de influencia en que ocurriera eso. Entonces, yo veo a mis papás, me ayudan, me dice que regrese a vivir a la casa y regreso, pero pues no sola. Se viene el papá de mi hija conmigo y entonces uno creería que las peleas y los golpes acabarían, pero pues no. Entonces yo seguí viviendo ese tipo de cosas y bueno, nace mi bebé. Mi bebé nace un 23 de abril del 2015 y el papá de mi hija no me acompaña. Decidió tal vez que no era un día tan importante como para faltar al trabajo y acompañarme. Entonces me acompañó mi mamá. Y pues sí, ahí nació mi bebé, regresé a casa. Se podría decir que estuvimos bien en lo que pues pasó mi cuarentena, porque mi bebé nació por medio de cesárea. Entonces pues yo estaba en reposo y ese tipo de cosas. Entonces ya, pasa eso. Sí, 6 meses después, mi bebé se enferma por primera vez. Entonces, como pues, era la primera vez que se enfermaba, pues obviamente la iba a llevar al doctor. Entonces le comento al papá de mi hija esto y me dice que él no va conmigo. Entonces, bueno, ya. Le digo a mi mamá y mi mamá va conmigo. Regreso a la casa después de eso y él ya no está. Regreso y sus cosas no están, él no está y ya después se comunica conmigo de que pues se había ido y nos separamos. Que él iba a cumplir con sus responsabilidades como papá, pero pues nosotros ya terminamos. Entonces así fue estuvimos separados hasta diciembre de ese mismo año. Porque, bueno, en ese tiempo que él y yo estuvimos separados, yo termino mi secundaria. Entro a la secundaria abierta y termino mi secundaria. Como pues no había quien cuidara a mi bebé, pues me la llevaba. Ella me acompañaba a la escuela, solo iba una vez a la semana. Entonces no era tan complicado. Logré acabar mi secundaria en 6 meses. Y bueno, me vuelvo a juntar con él en diciembre de ese año porque hay una pelea aquí en mi casa, entonces yo termino por irme con él otra vez, pero pues regresé a la misma situación a la que estaba antes, pelear, discutir. Él se empieza a drogar, empieza a ser infiel y ese tipo de cosas. Entonces vuelvo a regresar a mi casa. Y así pasan lapsos de esto y pasa esto y entonces nos separábamos y nos juntábamos y así estuvimos en 2015, 2016, 2017. Bueno, 2017 hasta 2018. Febrero de 2018. Él decide un día que me va a pegar. Yo, antes de que esto ocurra, le comento a mi mamá lo que él ya me había dicho, porque me lo dijo con palabras que me iba a pegar, bueno, con otro tipo de palabras, pero ese era. Entonces yo le comento a mi mamá dice que va a platicar con nosotros, platica con nosotros, pero pues no sirve de nada, porque mi mamá yéndose a trabajar, él agarra a mi hija, la pone en el sillón, le da un teléfono celular para que se ponga a ver videos y él comienza a golpearme. Me golpea, yo realmente
rogaba porque se acabara el dolor. Ay, no, porque habían peleas tan feas en las que él y yo peleábamos que realmente yo a veces decía, ya, que se acabe, que se acabe. Solo... Ay, porque llegaba al punto de que ya no sentía los golpes, solo era dolor, dolor, o sea, era muy feo. Entonces, bueno, para esta fecha de febrero, él sí me golpea feo, me deja inconsciente. Y cuando despierto, él está guardando todas nuestras cosas en bolsas negras. Cosas de él, de mi hija y mías. Entonces le habla a un taxi. Llega el taxi, sube a mi hija, sube las cosas y me quiere obligar a subirme a mí al taxi.